Hola, gente. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que los va a dejar con la boca abierta. A los 76 años, Florinda Meza, nuestra querida doña Florinda del Chavo, finalmente habló sobre algo que todos nosotros ya sospechábamos desde hace mucho tiempo. Esta revelación va a sorprender hasta a los fans más antiguos. Entonces, si todavía no se han suscrito al canal, hagan clic en el botón rojo aquí abajo y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Vamos a empezar. El 8 de febrero de 1949, en el pequeño pueblo de Juchipila, Zacatecas, México, nació una niña que cambiaría para siempre la historia de la televisión latinoamericana. Florinda Meza García llegó al mundo en una familia humilde, donde los valores tradicionales mexicanos se respiraban en cada rincón de la casa. Su padre trabajaba en el campo, mientras su madre se dedicaba al hogar, criando a sus hijos con el amor y la disciplina típicos de las familias de provincia. Juchipila era un lugar donde todos se conocían, donde las tradiciones se transmitían de generación en generación y donde los sueños parecían limitados por las circunstancias. Sin embargo, desde muy pequeña, Florinda mostró algo especial que la diferenciaba del resto. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella prefería imitar a las personas que veía en la calle, recreando sus gestos y voces con una precisión sorprendente. Sus padres pronto notaron que su hija tenía un don natural para la interpretación. En las reuniones familiares, Florinda se convertía en el centro de atención, entreteniendo a todos con sus imitaciones y pequeñas representaciones. Era como si hubiera nacido para estar frente a un público, aunque en ese momento nadie imaginaba que esa niña tímida pero talentosa conquistaría millones de corazones en toda América Latina. La educación en Juchipila era básica, pero Florinda aprovechó cada oportunidad para aprender. Se destacaba en las obras de teatro escolares, donde siempre conseguía los papeles principales. Sus maestros reconocían su talento excepcional y la animaban a seguir desarrollando sus habilidades artísticas, aunque las oportunidades en un pueblo pequeño eran escasas. A medida que crecía, Florinda comenzó a soñar con algo más grande. Escuchaba las radionovelas con atención religiosa, estudiando las voces de las actrices y imaginándose a sí misma en esos roles. Por las noches, cuando todos dormían, practicaba frente al espejo, perfeccionando gestos y expresiones que más tarde la convertirían en una de las actrices más queridas de México. La determinación de Florinda era inquebrantable. Sabía que para alcanzar sus sueños tendría que dejar atrás la comodidad y seguridad de su pueblo natal. Sus padres, aunque preocupados por el futuro incierto que les esperaba a los artistas, reconocían el talento innato de su hija y decidieron apoyarla en sus ambiciones. Fue así como, con apenas unos pesos en el bolsillo y el corazón lleno de esperanzas, Florinda se preparó para dar el salto que cambiaría su vida para siempre. La niña de Juchipila estaba lista para conquistar la capital mexicana, sin saber que se convertiría en una leyenda de la televisión y que, décadas después, tendría secretos que conmover a millones de personas. Los años 1970 marcaron el inicio de una nueva era para la televisión mexicana, y Florinda Meza estaba destinada a ser parte de esta revolución. Después de dejar atrás la tranquilidad de Juchipila, llegó a la Ciudad de México con los ojos llenos de sueños y el alma cargada de ambiciones. La capital la recibió con su característico caos urbano, muy diferente a la paz provinciana que había conocido toda su vida. Los primeros meses fueron difíciles. Florinda vivía en una pequeña habitación, compartiendo gastos con otras jóvenes que también perseguían el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Cada día recorría las oficinas de las televisoras, participaba en castings y audiciones, enfrentando rechazos que, en lugar de desanimarla, fortalecían su determinación de triunfar. Su primera oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. Durante una audición rutinaria, llamó la atención de varios productores por su capacidad natural para la comedia y su facilidad para transformarse en diferentes personajes. Era evidente que Florinda tenía algo especial, una combinación única de talento, carisma y una autenticidad que conectaba inmediatamente con el público. El momento que cambiaría su vida para siempre ocurrió cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, el genio creativo conocido en todo México como Chespirito. Roberto estaba formando un grupo de actores para sus nuevos proyectos televisivos, y buscaba talentos frescos que pudieran aportar versatilidad y energía a sus programas. Cuando vio actuar a Florinda, supo inmediatamente que había encontrado a alguien especial.
Chespirito no se equivocó en su intuición. Florinda demostró desde el primer día que era capaz de interpretar cualquier personaje que le asignaran. Su capacidad para cambiar de registro, desde la comedia más desenfrenada hasta los momentos más emotivos, la convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo artístico de Roberto Gómez Bolaños. La química entre Florinda y el resto del grupo era evidente. Trabajar junto a actores experimentados como Ramón Valdés, Carlos Villagrán y Edgar Vivar la ayudó a perfeccionar su técnica y a entender los secretos de la comedia televisiva. Cada grabación era una oportunidad de aprendizaje, cada ensayo una clase magistral de interpretación. Pronto, Florinda se destacó no solo por su talento actoral, sino también por su profesionalismo y dedicación. Llegaba siempre preparada, conocía sus diálogos a la perfección y aportaba ideas creativas que enriquecían los guiones. Su versatilidad le permitía interpretar desde niñas traviesas hasta señoras elegantes, siempre con la misma convicción y naturalidad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba en esos primeros años de éxito era que Florinda guardaba secretos profundos que influirían no solo en su carrera artística, sino también en su vida personal. Secretos que, después de décadas de silencio, finalmente estaría lista para revelar al mundo. El año 1971 marcó un antes y un después en la carrera de Florinda Meza y en la historia de la televisión latinoamericana. Fue entonces cuando Roberto Gómez Bolaños creó El Chavo del Ocho, un programa que se convertiría en el fenómeno televisivo más importante de habla hispana. Florinda no solo sería parte de este éxito, sino que se transformaría en uno de sus pilares fundamentales. El personaje de Doña Florinda nació casi por casualidad. Chespirito necesitaba una figura materna en la vecindad, alguien que representara a las madres sobreprotectoras que todos conocían en sus barrios. Cuando Florinda leyó por primera vez el guión, supo inmediatamente que había encontrado el papel de su vida. Doña Florinda no era solo un personaje, era un arquetipo que resonaría en millones de hogares latinoamericanos. La construcción del personaje fue un trabajo meticuloso. Florinda estudió a las madres de clase media mexicanas, observó sus gestos, sus formas de hablar, sus preocupaciones cotidianas. Doña Florinda tenía que ser creíble, pero también entrañable. Debía provocar risa, pero también despertar ternura. La mamá de Kiko se convirtió en la madre que todos recordaban, cariñosa con su hijo, coqueta con el profesor Girafales, y siempre dispuesta a defender a su pequeño de cualquier peligro. El vestuario y el peinado de Doña Florinda se convirtieron en elementos icónicos. Florinda trabajó junto al equipo de producción para crear un look que fuera elegante pero accesible, sofisticado pero familiar. Los vestidos entallados, los collares de perlas y ese peinado perfectamente arreglado se convirtieron en la imagen de la madre ideal de los años 70. Pero Florinda no se conformó con un solo personaje. Su versatilidad le permitió crear a Popis, la prima niña bien de Kiko. Con Popis, Florinda demostró su increíble capacidad de transformación. De ser la madre madura y responsable, se convertía en una niña caprichosa y consentida. El cambio no era solo físico, modificaba completamente su voz, sus gestos y su forma de caminar. El éxito de El Chavo del Ocho superó todas las expectativas. El programa se transmitió en más de 20 países, desde Argentina hasta Estados Unidos. Florinda Meza se convirtió en una celebridad internacional, reconocida en las calles de Bogotá, Buenos Aires, Lima o Los Ángeles. Su rostro era familiar para millones de personas que crecieron viendo sus aventuras en la vecindad. Las giras promocionales llevaron a Florinda por todo el continente. En cada país que visitaba, las multitudes la recibían con el mismo cariño. Niños y adultos gritaban su nombre, querían tomarse fotos con ella y pedían que interpretara algunas de las frases célebres de Doña Florinda. Era evidente que había logrado algo muy especial. Crear personajes que trascendían las pantallas y se instalaban en el corazón de la gente. Con el paso de los años, Doña Florinda y Popis se convirtieron en referencias culturales. Sus frases se transformaron en parte del lenguaje cotidiano, sus gestos fueron imitados por generaciones y sus aventuras siguieron provocando risas décadas después de su creación. Sin embargo, detrás de este éxito rotundo, Florinda enfrentaba desafíos personales que pronto la llevarían a explorar nuevas facetas de su talento artístico. El éxito como actriz fue solo el comienzo de la brillante carrera de Florinda Meza.
A medida que El Chavo del Ocho consolidaba su posición como el programa más popular de la televisión latinoamericana, Florinda comenzó a mostrar facetas de su talento que hasta entonces habían permanecido ocultas. Su inteligencia y creatividad la llevaron naturalmente hacia nuevos territorios artísticos que la establecerían como una de las figuras más completas del entretenimiento mexicano. Roberto Gómez Bolaños fue el primero en reconocer las habilidades creativas de Florinda más allá de la actuación. Durante las sesiones de trabajo, ella constantemente aportaba ideas para mejorar los guiones, sugería situaciones cómicas y proponía desarrollos para los personajes que enriquecían significativamente las historias. Su comprensión profunda de la comedia y su instinto para conectar con el público no pasaron desapercibidos. Fue así como Florinda comenzó a participar activamente como guionista en varios proyectos del grupo Chespirito. Su primera incursión en la escritura fue colaborando en algunos episodios de El Chavo del Ocho, donde demostró una habilidad excepcional para crear diálogos naturales y situaciones hilarantes. Su estilo de escritura combinaba el humor inteligente con la sensibilidad humana, creando historias que no solo provocaban risa, sino que también tocaban el corazón del público. La transición hacia la producción fue un paso natural en su carrera. Florinda entendía cada aspecto del proceso creativo, conocía a los personajes desde adentro, comprendía las necesidades del público y tenía la experiencia práctica de años trabajando en televisión. Como productora, se involucró en decisiones cruciales sobre casting, desarrollo de personajes, dirección artística y estrategias de comunicación. Su trabajo detrás de cámaras reveló un lado meticuloso y perfeccionista de su personalidad. Florinda se involucraba en cada detalle, desde la selección del vestuario hasta la supervisión de los ensayos. Su dedicación era legendaria. Llegaba primera al set, se quedaba hasta el final de las grabaciones y siempre estaba disponible para resolver cualquier problema que surgiera durante la producción. El reconocimiento profesional no se hizo esperar. En las décadas de 1970 y 1980, Florinda Mesa fue considerada una de las mujeres más influyentes del entretenimiento mexicano. Su nombre aparecía regularmente en las listas de personalidades más importantes del país, y su opinión era buscada por productores, directores y otros artistas que valoraban su experiencia y criterio artístico. Los premios y reconocimientos comenzaron a llegar desde diferentes instituciones. Florinda recibió distinciones por su contribución al desarrollo de la televisión mexicana, por su trabajo como guionista y por su labor como promotora de nuevos talentos. Sin embargo, para ella, el reconocimiento más importante siempre fue el cariño del público, que continuaba siguiendo fielmente cada uno de sus proyectos. Su influencia se extendió más allá de México. Florinda se convirtió en un referente para muchas mujeres en la industria del entretenimiento latinoamericano, demostrando que era posible ser exitosa en múltiples roles: actriz, guionista, productora y empresaria. Su ejemplo inspiró a una generación de mujeres que vieron en ella la posibilidad de romper barreras y alcanzar posiciones de liderazgo en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Pero mientras su carrera profesional alcanzaba nuevas alturas, su vida personal estaba por experimentar cambios profundos que pondrían a prueba su fortaleza y la llevarían por caminos inesperados. La historia de amor entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños comenzó de la manera más natural posible, entre risas, ensayos y largas horas de trabajo compartido. Lo que inicialmente era una relación profesional basada en el respeto mutuo y la admiración artística, gradualmente se transformó en algo mucho más profundo y significativo. Su romance no solo marcaría sus vidas personales, sino que se convertiría en una de las historias de amor más icónicas del entretenimiento mexicano. Los primeros indicios de su atracción mutua fueron evidentes para quienes trabajaban cerca de ellos. Roberto, conocido por su seriedad en el trabajo y su perfeccionismo, se mostraba especialmente relajado y sonriente cuando estaba cerca de Florinda. Ella, por su parte, demostraba una dedicación y una complicidad especiales hacia el trabajo de Chespirito, entendiendo como nadie sus visiones creativas y apoyando incondicionalmente sus proyectos. La diferencia de edad entre ellos generó comentarios iniciales en el medio artístico, pero pronto quedó claro que su conexión trascendía cualquier consideración superficial. Roberto, con su experiencia y sabiduría, encontró en Florinda no solo a una compañera artística excepcional, sino también a una mujer inteligente, fuerte y capaz de entender las complejidades de su personalidad creativa. En mediados de la década de 1970, la pareja decidió hacer pública su relación. La noticia causó sensación en los medios mexicanos y latinoamericanos.
Los fanáticos de El Chavo del Ocho recibieron la noticia con beneplácito, sintiendo que sus dos ídolos habían encontrado la felicidad juntos. La prensa siguió de cerca cada aparición pública de la pareja, documentando su evolución como una de las parejas más sólidas del espectáculo. La vida juntos significó una fusión perfecta entre lo personal y lo profesional. Florinda se convirtió en la compañera ideal de Roberto, comprendiendo sus ritmos de trabajo, sus procesos creativos y sus necesidades emocionales. Juntos crearon un hogar donde el arte y el amor se entrelazaban de manera armoniosa, donde las conversaciones sobre nuevos proyectos se mezclaban con los momentos íntimos de pareja. Su relación resistió las presiones típicas del mundo del espectáculo. Mientras otras parejas famosas sucumbían a los chismes, la competencia y las tentaciones del medio, Florinda y Roberto construyeron una base sólida de confianza y respeto mutuo. Ella se convirtió en su principal consejera, su crítica más honesta y su apoyo más incondicional. Los años dorados de su relación coincidieron con el periodo de mayor éxito de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Juntos viajaron por toda Latinoamérica, conquistando nuevas audiencias y consolidando el legado de Chespirito. Florinda no solo acompañó a Roberto en estos triunfos, sino que fue parte fundamental de ellos, contribuyendo con su talento y su visión a cada proyecto. Cuando llegaron los momentos difíciles, especialmente durante los últimos años de vida de Roberto, Florinda demostró una fortaleza admirable. Se convirtió en su cuidadora, su protectora y la guardiana de su legado. La enfermedad y el paso del tiempo pusieron a prueba su amor, pero también revelaron la profundidad de su compromiso mutuo. Su historia de amor de casi 4 décadas llegó a su fin en 2014, cuando Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años. Florinda no solo perdió al amor de su vida, sino también a su compañero artístico y su mejor amigo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esta pérdida la llevaría a reflexionar profundamente sobre aspectos de su vida que había mantenido en silencio durante décadas. Detrás del éxito aparente y las sonrisas que caracterizaron la época dorada de El Chavo del Ocho, se escondían tensiones, rivalidades y conflictos que marcaron profundamente la dinámica del grupo artístico. Florinda Meza, como figura central tanto en lo artístico como en lo personal, se encontró frecuentemente en el centro de estas controversias que revelaron una faceta menos conocida del mundo del entretenimiento mexicano. La posición privilegiada de Florinda como pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños generó suspicacias entre algunos miembros del elenco. Varios colegas comenzaron a percibir que ella ejercía una influencia considerable en las decisiones creativas y comerciales de Chespirito, lo que despertó resentimientos y celos profesionales. Esta situación creó un ambiente de tensión que, aunque inicialmente se mantuvo discreto, eventualmente explotaría en conflictos públicos. Uno de los enfrentamientos más significativos y duraderos fue con María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretaba a la Chilindrina. El conflicto se originó por los derechos autorales del personaje, cuando María Antonieta decidió utilizar el nombre y la imagen de la Chilindrina en presentaciones y proyectos independientes. Chespirito, respaldado firmemente by Florinda, consideró esto una violación de los derechos de autor y una apropiación indebida de su creación intelectual. La disputa se transformó en una batalla legal y mediática que duró años. María Antonieta argumentaba que después de tantos años interpretando el personaje, tenía ciertos derechos sobre él. Mientras que Roberto y Florinda sostenían que la Chilindrina era propiedad intelectual exclusiva de Chespirito. Las declaraciones públicas de ambas partes fueron cada vez más duras, dividiendo a los fanáticos y creando una polarización que afectó la imagen del programa. Florinda se convirtió en el blanco de críticas que la acusaban de ser la verdadera impulsora del conflicto, sugiriendo que su influencia sobre Roberto era determinante en estas decisiones. Estas acusaciones la afectaron profundamente, especialmente porque sentía que se cuestionaba tanto su integridad profesional como sus motivaciones personales. El conflicto con Carlos Villagrán, el querido Kiko, tuvo características similares pero con matices diferentes. Villagrán expresó públicamente su frustración por lo que percibía como la influencia excesiva de Florinda en las decisiones artísticas del programa. Según sus declaraciones, esta situación había contribuido significativamente a su decisión de abandonar El Chavo del Ocho, alegando que ya no se sentía cómodo en un ambiente donde consideraba que su voz creativa no era escuchada. Florinda siempre negó categóricamente estas acusaciones, insistiendo en que su relación con Roberto nunca había interferido negativamente en la dinámica profesional del grupo.
Defendía que su participación en las decisiones artísticas se basaba únicamente en su talento y experiencia, no en su posición personal privilegiada. Estos conflictos revelaron aspectos complejos de la industria del entretenimiento que el público general raramente conocía. La imagen familiar y armoniosa de El Chavo del Ocho contrastaba dramáticamente con las tensiones reales que existían entre bastidores, mostrando que incluso los proyectos más exitosos podían estar plagados de rivalidades y disputas. A pesar de todas las controversias y las críticas, Florinda mantuvo siempre una posición firme en la defensa del legado artístico que había construido junto a Roberto. Su determinación de proteger la obra de Chespirito se intensificaría aún más después de su muerte, cuando nuevos desafíos pondrían a prueba su resistencia y revelarían aspectos desconocidos de su personalidad. El 28 de noviembre de 2014 marcó el final de una era no solo para Florinda Meza, sino para millones de personas en toda Latinoamérica. Roberto Gómez Bolaños, el genio creativo conocido mundialmente como Chespirito, falleció a los 85 años en su casa de Cancún, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de su esposa y en la cultura popular de habla hispana. La noticia de su muerte se extendió como un rayo por todo el continente. Los medios de comunicación interrumpieron su programación regular para anunciar el fallecimiento del hombre que había alegrado la infancia de generaciones enteras. Para Florinda, sin embargo, la pérdida trasciendía cualquier dimensión pública. Había perdido al amor de su vida, su compañero de casi 4 décadas, su socio artístico y su mejor amigo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mientras el país entero se preparaba para rendir homenaje a Chespirito, Florinda se debatía entre el dolor privado y la responsabilidad pública de honrar la memoria de Roberto. Sabía que millones de personas esperaban verla fuerte, representando dignamente el legado de su esposo, pero internamente se sentía completamente desmoronada. El funeral se convirtió en un evento de proporciones históricas. El Estadio Azteca, donde se realizó la ceremonia de despedida, se llenó completamente con más de 60,000 personas que quisieron decir adiós a su ídolo. Florinda, vestida de negro y con una fortaleza que sorprendió a todos, caminó junto al ataúd de Roberto, saludando a los fanáticos que lloraban y aplaudían al mismo tiempo. Las transmisiones en vivo del homenaje fueron seguidas por más de 100 millones de personas en toda América Latina. Florinda observaba cómo presidentes, artistas, escritores y gente común expresaban su admiración por Roberto, confirmando la magnitud del legado que habían construido juntos. Sin embargo, cada muestra de cariño hacia su esposo intensificaba su propio dolor, recordándole la dimensión de lo que había perdido. En las semanas siguientes, Florinda concedió varias entrevistas en las que intentó expresar la profundidad de su dolor. Sus palabras revelaban a una mujer quebrada pero digna, que luchaba por encontrar sentido a una vida que súbitamente había perdido su norte principal. Describía la sensación de vacío que sentía cada mañana al despertar y no encontrar a Roberto a su lado, la ausencia de sus conversaciones nocturnas sobre nuevos proyectos. El silencio que ahora llenaba la casa que antes vibraba con ideas creativas. El proceso de duelo fue especialmente difícil porque Florinda no solo había perdido a su esposo, sino también a su principal colaborador artístico. Durante décadas, cada decisión importante había sido tomada en conjunto, cada proyecto había sido discutido y desarrollado entre ambos. Ahora se encontraba sola, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente, enfrentando la responsabilidad de preservar un legado artístico sin la guía de su creador principal. Florinda se convirtió en la guardiana oficial de la memoria de Chespirito, una responsabilidad que asumió con seriedad pero que también representaba una carga emocional adicional. Cada entrevista, cada evento conmemorativo, cada decisión sobre el uso de los personajes de Roberto la obligaba a revivir su pérdida, manteniendo abiertas heridas que necesitaban tiempo para sanar. Los fanáticos de todo el mundo le enviaban cartas de condolencia, expresando no solo su dolor por la pérdida de Chespirito, sino también su preocupación por el bienestar de Florinda. Muchos la veían como la viuda de la televisión latinoamericana, la mujer que había compartido la vida del hombre que había marcado sus infancias y que ahora debía continuar sola. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que esta pérdida devastadora sería solo el comienzo de un periodo extremadamente difícil en la vida de Florinda, que pondría a prueba su resistencia física y emocional de maneras que nunca había anticipado. Los meses que siguieron a la muerte de Roberto Gómez Bolaños revelaron una Florinda Meza completamente diferente a la mujer fuerte y decidida que el público había conocido durante décadas.
La pérdida del amor de su vida desencadenó una crisis emocional profunda que afectó todos los aspectos de su existencia, desde su salud física hasta su capacidad para enfrentar las responsabilidades cotidianas. La depresión llegó de manera silenciosa pero devastadora. Al principio, Florinda intentó mantener su rutina normal, cumpliendo con compromisos públicos y atendiendo los asuntos relacionados con el legado de Chespirito. Sin embargo, gradualmente comenzó a experimentar una fatiga emocional que la dejaba exhausta después de cualquier actividad. Las noches se volvieron interminables, plagadas de insomnio y recuerdos que la mantenían despierta hasta el amanecer. La casa que había compartido con Roberto durante tantos años se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia. Cada rincón tenía memorias, cada objeto contaba una historia de su vida juntos. Florinda se encontró evitando ciertas habitaciones, especialmente el estudio donde Roberto solía escribir sus guiones. El silencio que antes era cómodo ahora resultaba ensordecedor, llenando el espacio con un vacío que parecía imposible de superar. Los primeros signos de que algo no estaba bien se manifestaron cuando Florinda comenzó a cancelar compromisos públicos. Quienes la conocían de cerca notaron cambios preocupantes. Había perdido peso considerablemente, su energía característica había desaparecido y su mirada reflejaba una tristeza profunda que no podía ocultar. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre su estado de salud, pero ella se mantuvo en silencio sobre sus luchas internas. La reclusión se volvió su mecanismo de defensa principal. Florinda limitó drásticamente sus apariciones públicas, rechazando entrevistas y eventos que antes habría aceptado sin dudar. Sus amigos cercanos expresaron preocupación por su aislamiento, pero respetaron su necesidad de espacio para procesar el duelo. Durante este periodo, muy pocas personas tuvieron acceso a ella, y quienes lo hicieron describían a una mujer frágil, muy diferente a la Florinda segura de sí misma que habían conocido. El impacto en su salud física se hizo evidente cuando comenzó a experimentar problemas relacionados con el estrés y la ansiedad. Los médicos que la atendían confirmaron que el duelo había afectado significativamente su sistema inmunológico, haciéndola más susceptible a enfermedades y complicaciones de salud. La presión arterial, los problemas digestivos y los dolores de cabeza frecuentes se convirtieron en compañeros constantes de sus días. Durante los momentos más difíciles, Florinda llegó a cuestionar su capacidad para continuar sin Roberto. La responsabilidad de preservar su legado, que inicialmente había asumido con determinación, ahora le parecía una carga abrumadora. Se sentía sola enfrentando decisiones importantes sobre los derechos de autor, las adaptaciones de los programas y las negociaciones comerciales que antes manejaba en equipo con su esposo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad emocional, comenzaron a aparecer destellos de la fortaleza que siempre había caracterizado a Florinda. Algunos días buenos le recordaban quién había sido antes de la pérdida, y gradualmente empezó a aceptar que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero no imposible. El apoyo de amigos leales y profesionales de la salud mental se volvió fundamental en este proceso. El amor que había recibido de los fanáticos también jugó un papel crucial en su lenta recuperación. Las cartas, mensajes y muestras de cariño de personas de toda Latinoamérica le recordaban que no estaba completamente sola, que millones de personas la querían y deseaban verla bien. Esta conexión con el público que había acompañado su carrera durante décadas se convirtió en una fuente de motivación para seguir adelante. Poco a poco, Florinda comenzó a entender que su proceso de sanación sería también una oportunidad para reflexionar sobre aspectos de su vida que hasta entonces había mantenido guardados en su corazón. La decisión de Florinda Mesa de alejarse del ojo público no fue repentina, sino el resultado de una necesidad profunda de encontrar paz y redescubrir su identidad más allá de los personajes que había interpretado y del rol de viuda de Chespirito. Después de décadas viviendo bajo los reflectores, expuesta constantemente al escrutinio público y las opiniones de millones de personas, el silencio se convirtió en su refugio más preciado. El fin oficial de los programas de Chespirito había marcado el cierre de una era televisiva, pero para Florinda representaba algo mucho más personal, el final de la vida que había conocido durante más de 4 décadas. Sin Roberto a su lado y sin los proyectos que habían definido su carrera, se encontró en un territorio completamente desconocido, donde las reglas que habían gobernado su existencia ya no aplicaban. Su casa se convirtió en un santuario privado donde podía procesar el duelo sin la presión de mantener una imagen pública. Florinda rechazó sistemáticamente invitaciones a programas de televisión, entrevistas periodísticas y eventos públicos que antes habría considerado obligaciones profesionales.
Esta decisión generó especulación en los medios, pero ella mantuvo una posición firme, necesitaba tiempo para sanar, y esa sanación requería privacidad. Los largos periodos de soledad, que inicialmente habían sido dolorosos, gradualmente se transformaron en oportunidades de autoconocimiento. Por primera vez en décadas, Florinda no tenía horarios de grabación que cumplir, guiones que memorizar o apariciones públicas que preparar. Esta libertad, aunque inicialmente la desconcertó, le permitió reconectarse con aspectos de su personalidad que habían quedado opacados por las demandas de la fama. Durante estos meses de reclusión, Florinda desarrolló nuevos hábitos y rutinas que la ayudaron a encontrar estabilidad emocional. La lectura se convirtió en una de sus actividades favoritas, especialmente libros sobre espiritualidad y crecimiento personal que la ayudaron a procesar su pérdida desde nuevas perspectivas. También redescubrió su amor por la jardinería, encontrando en el cuidado de las plantas una metáfora perfecta para su propio proceso de renovación. La reflexión sobre su trayectoria se volvió una constante en estos días silenciosos. Florinda revisó mentalmente cada etapa de su carrera, desde sus humildes comienzos en Juchipila hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de Latinoamérica. Este ejercicio de memoria no era nostálgico, sino profundamente analítico. Buscaba entender qué decisiones la habían llevado hasta donde estaba y qué lecciones podía extraer para el futuro. El alejamiento de las polémicas fue una liberación inesperada. Durante años, Florinda había tenido que defender posiciones, responder ataques y manejar controversias que, en retrospectiva, le parecían insignificantes comparadas con las verdaderas batallas de la vida. Sin la presión de responder a cada crítica o comentario malicioso, pudo concentrarse en su bienestar emocional y en honrar la memoria de Roberto de maneras más íntimas y personales. Sus únicas apariciones públicas durante este periodo fueron cuidadosamente seleccionadas, generalmente relacionadas con homenajes a Roberto o eventos especiales que consideraba importantes para preservar su legado. Incluso en estas ocasiones, era evidente que Florinda había cambiado. Su presencia era más serena, sus palabras más medidas y su energía más centrada. Los fanáticos respetaron mayormente su decisión de mantenerse alejada, aunque muchos expresaron su deseo de saber cómo estaba y cuándo regresaría completamente a la vida pública. Florinda leía estos mensajes de apoyo, que llegaban a través de cartas y redes sociales, encontrando en ellos confirmación de que su trabajo había tocado vidas de maneras profundas y duraderas. Este periodo de introspección la estaba preparando para algo que ni ella misma anticipaba completamente: la necesidad de compartir verdades sobre su vida que había guardado durante décadas, secretos que ahora, en la soledad de su reflexión, cobraban una importancia diferente. A los 76 años, Florinda Mesa puede contemplar con orgullo una carrera que trasciende las fronteras del entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural de proporciones históricas. Su trabajo no solo marcó una época en la televisión latinoamericana, sino que creó un legado que continúa influyendo en nuevas generaciones. Décadas después de las grabaciones originales de sus programas más emblemáticos. La permanencia de El Chavo del Ocho en la programación televisiva de múltiples países es testimonio del impacto duradero de su trabajo. Cada día, millones de personas en toda América Latina ven las aventuras de Doña Florinda, manteniendo vivo no solo el recuerdo de Roberto Gómez Bolaños, sino también el reconocimiento del talento excepcional de Florinda. Sus personajes han trascendido las barreras generacionales, conectando abuelos con nietos a través de la risa compartida. El fenómeno cultural que representan sus personajes va más allá del simple entretenimiento. Doña Florinda se convirtió en un arquetipo reconocible en toda la región, representando a la madre protectora, vanidosa pero entrañable que existe en cada barrio latinoamericano. Sus frases se incorporaron al lenguaje cotidiano, sus gestos fueron imitados por millones de personas y sus características se convirtieron en referencias culturales compartidas por países enteros. La influencia de Florinda como pionera femenina en la industria del entretenimiento es igualmente significativa. En una época donde las mujeres tenían roles limitados en la televisión, ella logró posicionarse como actriz, guionista y productora, demostrando que el talento femenino podía brillar en múltiples facetas del proceso creativo. Su ejemplo inspiró a generaciones de mujeres a perseguir carreras en el entretenimiento, rompiendo barreras y estereotipos que parecían inquebrantables. Su capacidad para mantener relevancia durante décadas habla de un talento auténtico que trasciende modas y tendencias. Mientras otros artistas de su generación fueron olvidados o relegados a la nostalgia,
Florinda logró crear personajes tan universales y atemporales que siguen siendo relevantes para audiencias contemporáneas. Esta longevidad artística es el sello distintivo de los verdaderos íconos culturales. El reconocimiento académico de su trabajo también ha crecido con los años. Universidades latinoamericanas estudian sus personajes como ejemplos de construcción narrativa efectiva. Y sus contribuciones al desarrollo de la comedia televisiva son analizadas en cursos de comunicación y artes escénicas. Lo que comenzó como entretenimiento popular se ha elevado al estatus de patrimonio cultural. Su historia personal, marcada por el amor, la pérdida, las controversias y la resiliencia, resonó profundamente con el público porque reflejaba experiencias humanas universales. Florinda nunca intentó presentarse como perfecta. Su autenticidad, incluso en los momentos difíciles, la hizo más accesible y querida por sus fanáticos. Esta humanidad genuina es parte fundamental de su legado. Las nuevas plataformas digitales han dado una segunda vida a su trabajo, introduciendo sus personajes a audiencias que no habían nacido cuando se grabaron los programas originales. Memes, videos virales y contenido generado por usuarios mantienen viva la presencia de Doña Florinda y Popis en la cultura digital contemporánea, demostrando la capacidad de su trabajo para adaptarse a nuevos formatos y contextos. Su influencia se extiende más allá del entretenimiento hacia el activismo social y cultural. Florinda se convirtió en un símbolo de dignidad femenina, demostrando que es posible mantener principios y valores mientras se navega en un medio complejo y competitivo. Su defensa del legado de Roberto, su manejo de las controversias y su capacidad para sobreponerse a las adversidades le establecieron como un modelo de fortaleza. Hoy, mientras reflexiona sobre estos logros extraordinarios, Florinda se prepara para compartir aspectos de su vida que podrían cambiar la forma en que el público la percibe. A los 76 años, ha llegado el momento de revelar verdades que han permanecido ocultas, completando finalmente el retrato de una mujer extraordinaria cuya historia real supera cualquier personaje que haya interpretado. ¿Y qué tal, gente? ¿Qué les pareció esta revelación de Florinda Meza? ¿Era exactamente lo que se imaginaban o se quedaron sorprendidos? Déjenme aquí en los comentarios su opinión sobre esta confesión tan esperada. Queremos saber qué piensan. Y no se olviden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, y activen la campanita de las notificaciones para mantenerse al día con todas las novedades del mundo de los famosos. Hasta el próximo video, gente. Chao, chao.